Bien, creo que ya vamos a empezar. 5 participantes. Los que se han unido, nuevamente les hago mención. Les dejo por ahí el- el grupo de WhatsApp para que se unan y en la descripción encuentran la información, el link de asistencia que tienen que llenar después y cualquier asunto por ahí, ¿no? Entonces, de acuerdo a su sílabo, he estado viendo, bueno, yo tengo el sílabo de Economía y Negocios Internacionales, me pasaron. Esta semana deberían estar viendo lo que es elasticidad de demanda y excedente del consumidor, que es lo excedente y los excedentes, no tanto el consumidor, del productor, desde un punto de vista matemático, ¿no? Este, el tema de excedentes lo desarrollé un poco la clase pasada con un chico, la tutoría del viernes, y este tema lo vimos, lo desarrollé también el miércoles pasado, pero no quedó grabado. Entonces, ya que es los mismos temas, vamos a empezar repasando. Eh, por si acaso alguno tiene algún ejercicio o algún concepto en específico que quiera que les aclare, me lo mencionan por el chat o por el grupo de WhatsApp. ¿No hay ninguna duda en específico? Mariana, Ingrid, Marisela y Michelle. Bien, parece que no hay dudas en específico. Si las tienen, igual me las hacen saber por el chat. Ya, genial, Marisela. Entonces, empezamos repasando, ¿no? Lo que hicimos no, la clase antepasada, el miércoles pasado. Era el tema de elasticidades, ¿no? Entonces, este tema es importante porque yo les decía la semana pasada que a veces nosotros queremos saber qué tan variable es el precio de un bien respecto a otro, ¿no? Entonces, si yo quisiera comparar, por ejemplo, el café con el café, que es un tipo de bien que su precio normalmente está entre 2 soles, 2 soles 10, varía en céntimos, contra otro tipo de bien, por ejemplo, contra los autos, ¿no? Los autos normalmente su precio es en miles de dólares y cuando varía, no varía pues centavo de dólar o un dólar, varía normalmente entre 100, 200, incluso miles de dólares, no puede variar el precio de un carro de 20.000 a 21.000 dólares, ¿no? Entonces, dado que, por ejemplo, la diferencia o la variación del precio entre el café y un auto es muy grande en términos absolutos, ¿no? Uno varía en 10 céntimos, el otro varía en miles de soles o dólares. Entonces, no tendría de cierta manera un punto de referencia para poder comparar, decir, no, el café es más volátil en su precio o los autos son más volátiles en su precio, ¿no? Eh, entonces, lo que yo podría hacer en ese caso es pues verlo en términos porcentuales, ¿no? Yo podría decir ya, eh, el precio del café es de 2 soles, normalmente me costaba así, pero ahora, por ejemplo, está a 2 soles 20, ¿no? Entonces yo quisiera saber cuánto ha variado porcentualmente, ¿no? De 2 a 2 soles 20 hay 20 céntimos de diferencia, 0,20 soles. Y si yo quisiera saber en términos porcentuales cuánto ha variado, lo divido entre la antigua cantidad, ¿no? Que era 2 soles. Y esto me va a dar aproximadamente, bueno, esto me va a dar una 0,1,
que es pues un 10%, ¿no? Si es que esto lo multiplico por 100, entonces yo tendría que el precio del café ha variado 10%, ¿no? Esa es una primera variación, un primer punto de partida, ¿no? Que yo puedo tener. Y respecto a los autos, supongamos que un auto cuesta pues $10,000, un auto, y de repente su precio pasa a $10,500. Entonces, lo que yo tengo acá es una variación de $500, ¿no? De $500 de variación. Y eh, si yo quisiera saber en términos relativos cuánto ha variado, lo tengo que comparar contra el precio original, ¿no? Entonces sería 500, ¿cuánto representa de 10,000, ¿no? Entonces divido, y esto de acá me va a dar si no, me va a dar pues 0,05, perdón. Y si yo lo quiero expresar en términos porcentuales, esta es una variación del 5%, ¿no? Entonces ahí ya tengo un punto de referencia inicial, ¿no? A pesar que la variación absoluta del café es solamente de 20 céntimos, con respecto a su precio, la variación ha sido más grande, ¿no? Ha sido un 10%. Y respecto del auto ha sido un 5%, pero la variación ha sido de $500. Entonces, es un primer punto. El otro punto es que cuando nosotros, por la ley de demanda, nosotros sabemos que la curva de demanda normalmente tiene esta forma, ¿no? Tiene una pendiente negativa, donde acá está la cantidad y acá está el precio. Entonces, ¿qué nos dice la ley de demanda? Que si yo estoy en un punto A, por ejemplo, y consumo esta cantidad de acá y consumo a este precio dado, si es que hay aumentos del precio, por ejemplo, paso al punto verde, perdón, morado, es un precio más alto que el precio naranja, la cantidad va a disminuir, ¿no? Entonces, acá en la introducción ya hablamos acá acerca un poco de las variaciones de los precios, ¿no? Y acá en ambos casos se dio un incremento, ¿no? Entonces, tanto en la demanda de café como en la demanda de autos debe haber una reducción de, de las cantidades, ¿no? Ahora, por ejemplo, si es que esta curva de acá me representa la variación en este eje de acá yo dibujo la cantidad de café demandada. La cantidad de café demandada puede estar medida, por ejemplo, en kilos, o puede estar medida en toneladas, o puede estar medida en gramos, ¿no? Por otro lado, si es que en ese eje yo quisiera representar la cantidad de autos, acá normalmente va a variar en unidades, ¿no? Acá, por ejemplo, acá estaría unidades vendidas de carro, ¿no? Unidades vendidas, ¿no? Entonces, podría haber variado tal vez si es que el precio aumentó a 500, podría haber variado en 1.000 carros, en 2.000 carros, ¿no? Pero son unidades enteras, si ustedes se fijan. Va a ser uno, va a ser dos, pero no va a haber nunca, por ejemplo, un medio de auto, que no existe mitad de auto que se venda, o tres cuartos de un auto, ¿no? Mientras que con el café sí podemos dividir medio kilo de café o media tonelada de café. Entonces, acá surge otro tema. ¿Cómo yo mido la variación de la cantidad, no? Y lo que se hace, pues, es básicamente lo mismo. Acá, si ustedes se fijan, yo estaba hablando de soles con el café, mientras que con el auto hablé en dólares.
pero al final lo que obtuve fue variaciones porcentuales y estas de acá sí las puedo comparar. Entonces acá, en vez de hablar de kilos, de toneladas o de unidades enteras, voy a hablar también de variación porcentual, ¿no? Entonces, ¿qué hubiera pasado si es que con la cantidad de café que yo tenía inicialmente al precio de 2 soles, yo hubiera tenido una cantidad uno de, no sé, digamos, 100 toneladas de café demandado a un precio de 2, ¿no? Pero como el precio subió a 2.20, quizás ya no me compren 100 toneladas en el mercado, quizás me compren 80 toneladas por la ley de demanda. Entonces, la variación de acá a acá, ya salió checo, va a ser de 20, ¿verdad? Porque 100 menos 80 es 20. Entonces yo voy a tener una variación de 20 toneladas. Y si quisiera tenerlo en términos relativos, tengo que ver, pues, ¿no? Ha cambiado 20, pero con respecto de qué, 20 con respecto de 100 que yo tenía originalmente. Entonces, lo que hago es dividir, ¿no? 20 entre 100 para saber qué proporción de la cantidad variado. Y esto de acá me va a dar 0,2. Y si yo lo expreso esto en términos porcentuales, esto es un 20%. ¿Hasta ahí se está entendiendo? ¿Está todo claro? ¿O hay algo que se deba aclarar? Me confirman, por favor, por el chat. Todo claro, Ingrid. Gracias, Marisela, Michelle, Ariana y bla. Todo claro. Genial. ¿Qué pasó acá? Ya. Entonces, vamos a ver lo mismo, pero para los autos, ¿no? Entonces, supongamos que inicialmente al precio que yo les dije, creo que era $10.000, ¿no? Yo como vendedor de autos, tal vez vendía 50 autos en mi tienda. Pero, dado que aumentó el precio a 10.500, ya no vendo 50, quizás vendo 45 autos nomás al mes. Entonces, la variación, en este caso, de 50 a 45, he perdido 5, ¿no? Siendo más estricto, debería poner menos 5, pero vamos a decir que es 5 por ahora, ¿no? El signo lo vamos a ver después. Entonces, he perdido de vender 5 autos con respecto a 50, que era la cantidad original de autos que yo día, ¿no? Entonces, 5 de 50 es el 10%, ¿no? 5 entre 50 es 0,1, si no me equivoco. Entonces, esto de acá es equivalente en términos porcentuales de que mi demanda se ha reducido un 10%, ¿no? Entonces, ya tengo de cierta manera una forma de comparar variaciones de dos bienes que son muy distintos entre sí, que uno se puede medir en fracciones incluso, y el otro solamente se mide en unidades enteras, ¿no? Y también que sus precios difieren mucho entre ellos por el tema de que uno varía en centavos y el otro varía pues en miles de dólares o cientos de dólares. Entonces, acá tengo ya. Entonces, ¿yo qué puedo sacar de esto, de todo lo que es escrito en rojo? Yo puedo decir que si mi precio aumenta un 10% del café, si el precio aumenta un 10% del café, entonces mi cantidad demandada se va a reducir un 20%, ¿verdad?
Mientras que con el caso de los autos, yo puedo decir que si mi precio aumenta un 5%, mi cantidad demandada va a cambiar en 10%, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que nos trata de decir la elasticidad, ¿no? Lo que había yo escrito acá la semana pasada, ¿no? Dice, la elasticidad de la demanda se define como la variación porcentual de la cantidad demandada, que es lo que vimos aquí, esta cantidad demandada, dice, ante una variación porcentual en 1% del precio del bien. Entonces, la fórmula de la elasticidad es esta que yo tengo acá, ¿no? Me dice la elasticidad, precio de la demanda, el subíndice P indica que es el precio y la de arriba indica que es de la demanda, va a ser igual a que al cambio porcentual en la cantidad, en Q, que es en la cantidad demandada, sobre el cambio porcentual en el precio del bien, ¿no? Entonces, volviendo acá a mi ejemplo del Paint, yo tenía esto de acá. Entonces yo tenía que, yo puedo decir acá entonces que la elasticidad precio del café, ¿qué me decía acá? Es la variación, el cambio porcentual en Q, que se describe así, ¿no? Como delta Q sobre Q. En este caso, delta Q, a ver, ¿dónde está? Delta Q viene a ser esta variación del precio, 20 céntimos, ¿no? Pasó de 2 soles a 2 soles 20, ¿no? Sobre Q, que era el Q, la cantidad original, ¿no? En este caso, perdón, el precio. Ah, no estoy hablando acá del precio. La cantidad, perdón, la cantidad pasó, el delta Q acá es la diferencia entre lo que yo vendía primero y lo que yo vendo después, ¿no? Entonces, el delta Q, si yo resto, va a ser 80, que es la nueva cantidad, menos 100, ¿no? Y acá es donde viene el tema este del signo que les he comentado hace rato, ¿no? Entonces, acá me indica que mi cantidad vendida de café ha disminuido en menos 20, puede ser menos 20 toneladas, ¿no? Eso es lo que yo voy a hacer acá. Ese es el delta Q. Por otro lado, la fórmula nos indica sobre Q, pero acá tiene que ser sobre el Q sub 0 o el Q original, ¿no? O sea, la cantidad original, por eso que yo puse acá 10, ¿no? Entonces, ya tengo la primera parte de la fórmula de acá arriba, es lo que ya había avanzado acá. Acá sería menos 20 sobre 100, ¿no? Entonces, menos 20 sobre 100, y todo esto sobre, ¿qué más me dice? Sobre la variación de P entre P, ¿no? La variación del precio fue, yo les dije, en este caso fue de 20 céntimos sobre P, sobre el precio original, no sobre 2. Entonces, acá pongo sobre 0,2 sobre 2, ¿no? Y esto de acá es lo mismo. Esto de acá me va a dar 0,2, como ya vimos, 0,2 sobre 0,1. Si ustedes hacen la división, esto de acá les debe dar 2, ¿no? 2. Entonces, yo acá tengo un primer resultado, ¿no? Digo, la elasticidad precio del café es de 2. Entonces, interpretándolo, esto me dice, la elasticidad de la demanda se define como la variación porcentual de la cantidad de demanda tiene una variación del porcentual del 1% del precio del bien. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que por cada 1% que varíe el precio, la cantidad de café va a variar en 2%, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta acá, pues, eh, a ver, déjame ver, acá si he hecho bien el cálculo. 2, sí. Entonces tenía acá 20, 10, sí.
variación de P, ¿no? Entonces, eso es lo que nos indica la elasticidad demanda, ¿no? Si el precio cambia un 1%, la cantidad demandada va a variar en 2%, ¿no? Y tiene sentido, ¿no? Acá el precio ha variado 10% y la cantidad ha sido el doble, 20%, ¿no? Por eso que acá nos dice que es 2, o sea, por cada uno el precio va a variar el doble. Ahora vamos a ver el caso de la... Ahora, allá. Voy a hacerle un poco la interpretación gráfica de esto, ¿no? Porque la semana pasada me olvidé de esto. Entonces, cuando ustedes tienen una demanda, uy, se borró acá. Ya. Entonces, cuando ustedes tengan una elasticidad de la demanda que es mayor que uno, se va a decir que el bien es elástico, como ya había puesto por acá. No, cuando la elasticidad precio del bien en valor absoluto, es decir, dejando de lado el signo, que ya me he olvidado también de poner acá, porque acá la cantidad varió negativamente, acá es menos y acá es menos. Pero si ustedes lo ven en valor absoluto, esto es 2, ¿no? Bien. Y si es mayor a 1, nos está diciendo que es elástico al precio, ¿no? ¿Y qué significa que sea elástico al precio? Significa que mi cantidad demandada va a variar en mayor proporción que mi variación del precio, ¿no? Ya vimos acá, no, mi precio varía en 10, pero mi cantidad demanda en 20, no es mucho más. Entonces, gráficamente esto se vería así, ¿no? Si ustedes dibujan acá el mercado de café, la curva de demanda para el café, o la van a tener algo como esto, ¿no? Ah, ya, una curva elástica. Una curva elástica se dibuja así, más o menos. Entonces, si yo hubiera partido acá del precio de 2, voy a hacerlo más. Hubiera partido acá hasta el precio de 2 por acá, ¿no? Voy a poner que acá fue 2 unidades originalmente. Y se puso lento esto. Pero más o menos ahí ya pueden ir dándose cuenta que la recta morada está más echada, ¿no? Eso cuando ustedes vean una curva muy echada, se van a dar cuenta, si hacen los cálculos después, que es una curva elástica. ¿Y por qué? No, entonces ahí tenía el precio original de 2. Por acá venía la cantidad les dije que era de 100 toneladas, ¿no? Acá va 100. Y después el precio aumentó, quizá aumentó por acá a 2 soles 20, les dije, ¿no? Cuando uno es estudiante, toma bastante café y por eso que estoy al tanto del precio del café. 2 soles 20 aumentó y la cantidad pasó a ser, ¿cuánto les dije? 80. Disminuyó a 80. La otra línea, acá, 80. Vamos a poner acá. Entonces, gráficamente, nosotros vamos a poder observar esto. Está el lápiz acá. Y en azul lo voy a hacer. Si ustedes se fijan, la variación del precio es esto de acá. Es esto que estoy señalando con una especie de llave. Esto de acá debería haber quedado mejor. Esto de acá es delta P, o la variación del precio. El delta significa cambio. Mientras que el cambio en la cantidad es todo esto de acá. Esto de acá es delta, delta Q. A ver, ¿dónde estás? Acá. Delta Q. Entonces, si ustedes se dan cuenta,
esta cantidad de acá, la variación de la cantidad o, la llavecita que está midiendo la cantidad es mucho más grande que la llavecita esta de la variación del precio, ¿no? Entonces, cuando un bien es inelástico, la cantidad va a variar más que la variación del precio, ¿no? Y gráficamente se ve así, ¿no? Se ve que todo este cambio de acá, todo este cambio de acá, uy, todo ese cambio de ahí que les había, que yo le he puesto delta Q o variación de Q va a ser mucho más grande que la variación del precio, ¿no? Y si ustedes juegan un poco con esto, si ustedes hacen una curva más echada aún, se van a dar cuenta que los cambios en Q van a ser más grandes que los cambios en P. Hasta ahí se entiende por qué la curva de un bien que es elástico al precio va a ser echada. Este es un bien elástico, ¿no? Una curva elástica al precio porque es mayor que 1 su elasticidad. Elástico. ¿Se entendió, chicos? ¿O hay que repetir alguna parte? ¿Les ha quedado duda en alguna parte? Chicos, ¿siguen ahí? ¿Quién más está? A ver. Alison, Mariana, ¿por qué elástico? Se le dice elástico porque cuando tú tienes una liga se puede estirar mucho, 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 ¿verdad? Entonces, en este caso, lo que se estira mucho es la cantidad, ¿ves? El cambio que es grande. ¿Con respecto a qué? Con respecto a P. Por eso se le dice que es elástico, ¿no? Si yo hago la curva más echada, como en este caso, la variación de Q sería todo esto de acá. Y mientras que la variación de P sería solamente este poquitito de acá, ¿no? Entonces, por eso se dice que la demanda es elástica. ¿Por qué? Porque tiende a variar mucho ante pequeños cambios en el precio. El precio varía poquito, en cambio la demanda es muy volátil, ¿no? Por eso se dice que es elástico. O demanda elástica, ¿no? Demanda volátil, por así decirlo. ¿Quedó claro? ¿Quién más? Mirela, Mariana, Marisela, Michelle. Genial. Entonces, de ahí viene el término elástico, ¿no? Por eso que decimos acá, si es que la elasticidad es mayor que uno, indicaría que la cantidad varía en mayor cantidad que el precio. Entonces, vamos a ver el caso de los carros, que yo les decía acá. A ver. Entonces, la elasticidad precio de la demanda de carros. Elasticidad precio de los carros o de los autos. Entonces, era delta Q, la fórmula sobre Q, que es el Q original o Q0 o punto de partida, pónganlo, sobre la variación en P sobre el precio original o precio sub cero, ¿no? Entonces yo ya había sacado por acá cuánto era la variación de Q, ¿no? Les dije que si tenía inicialmente 50, pasaba a 45, la variación iba a ser de -5, ¿no? Siempre les decía que este tema del signo lo íbamos a ver, ¿no? Entonces acá.
siempre el tema del signo se debe respetar. Entonces, la variación de Q ha sido menos 5, ¿no? Porque he dejado de vender 5 autos. Sobre el Q sub 0, que es la cantidad original que yo vendía, ¿no? 50 autos. Todo esto sobre la variación del precio. Yo les había dicho inicialmente que el precio pasó de 10.000 a 500, ¿no? Ha aumentado 500. Entonces, en ese caso que el signo es positivo, ¿no? Porque es un aumento, ¿no? Entonces, 500 le pongo, ¿no? Porque se sobreentiende que acá va más. Sobre 500 sobre el precio original, que era de $10.000, ¿no? Entonces, esto de acá me va a quedar como sigue. Menos 5 entre 50, ya lo había sacado acá, era 0,1. 0,1 sobre esto de acá. 500, perdón, sobre 10.000. 500 sobre 10.000 me había salido por acá 0,05. 0,05. Y haciendo el cálculo de esto, 0,1 sobre 0,05. Esto me va a dar también 2, ¿no? Entonces, la conclusión a la que yo llego con esto, perdón, acá era menos y acá era menos también. Entonces, la elasticidad precio, recuerden, si es que no les dan, si no les dicen esto, si no está así entre barritas indicándoles valor absoluto, tienen que indicar siempre el signo. Y el signo siempre de la elasticidad precio de la demanda va a ser negativo. ¿Por qué? Por el tema de que la pendiente de la curva de demanda es negativa. Entonces, si es que yo tengo que, si es que esto de acá es positivo, el precio también va a ser positivo, la cantidad va a ser positiva acá, pero esto de acá va a ser negativo, entonces yo me voy a quedar con algo de que acá es negativo, acá es positivo, acá es positivo, acá es positivo, y menos entre más da menos, eso es ley de signos. Entonces, dejando eso de lado, volvemos al tema de que la elasticidad precio de los carros es -2. Y la elasticidad precio del café en este ejemplo también es -2, que curiosamente han coincidido. Entonces, la conclusión a la que yo puedo llegar es que ambas demandas van a responder en forma relativamente igual, y ojo con la palabra relativa, ante variaciones del precio, ¿no? ¿Y por qué digo relativa? Porque estamos midiendo todo en términos porcentuales, ¿no? No es términos absolutos, porque en términos absolutos yo no puedo comparar una variación de 20 céntimos con una variación en $500, o no puedo comparar un bien que se mide a veces en toneladas, en kilos, y aparte puede ser fraccionado, con otro que se vende en cantidades enteras, ¿no? Entonces, por eso yo digo que en términos relativos, o relativamente hablando, ambas demandas responden responden de la misma manera ante variaciones similares del precio, ¿no? Porque ya sea que varíe el precio del café o del auto en 1%, la demanda va a variar en 2%. ¿Me preguntas, Mm. Bueno, eso decía. Alison? ¿Hay alguna pregunta? Se activó tu micro, me parece. Ya. Hasta ahí todo claro, ¿no? Entonces, si no hay dudas, entonces, esa es la demanda elástica, ¿no? Al precio. Entonces, ¿cómo será el caso de una inelástica, ¿no? En el caso de una inelástica, y se va a entender mejor, me parece, con un ejemplo gráfico, va a ser así, ¿no? Yo tengo nuevamente acá los ejes coordenados. Acá tengo la cantidad
la cantidad. Acá yo voy a tener el precio y la gráfica en este caso no va a ser una curva echada como yo le dije inicialmente, sino que va a ser una más inclinada, quizás así, ¿no? Una curva de demanda más o menos que tenga esta apariencia, ¿no? Entonces, en este caso, y analizando gráficamente nada más, yo me puedo dar cuenta que si es que el precio original se pone acá en P sub 0, voy a ponerle acá P sub 0, P 0, yo voy a tener una cantidad inicial también Q0, que va a ser por acá más o menos, una cantidad Q0. Entonces, si yo aumento el precio, por ejemplo, acá, me pongo por acá un precio sub 1, voy a ponerle rojo, no, verde. A un precio acá, un precio sub 1. A ver, a un precio 1. Mi cantidad gráficamente va a bajar hasta acá. Vamos a ver. Va a bajar hasta acá. 1. Y ahora, ustedes se van a dar, y acá nada más ya se dan cuenta cómo es que varía la cantidad, porque está muy juntito, y cómo es que varía el precio. Miren, el precio ha cambiado todo esto de acá, todo esto de acá. Y la cantidad apenas ha cambiado este poquito de acá. Ay, este poquito de acá. Y el precio ha cambiado todo esto de acá. No voy a hacerlo acá mejor. Todo esto de acá. No, este es el caso de un bien inelástico el precio. ¿Por qué se le dice inelástico? Porque algo inelástico es algo que no se puede, que no varía mucho, ¿no? Algo que no puedes tensionar. Entonces, por más que yo cambie el precio como productor, la cantidad va a cambiar muy poco, ¿no? Caso contrario a lo que yo tenía acá, miren, la variación del precio era más pequeña que la variación de Q. Incluso acá la variación del precio era mucho menor y la variación de Q o de la cantidad era muy grande. Acá es todo lo contrario, ¿no? La variación de Q es todo esto de acá. No, perdón, la variación de P es todo esto de acá y la variación de Q apenas es esto de acá, este chiquitito de acá, ¿no? Entonces, este es el caso, por ejemplo, de los medicamentos, ¿no? Medicamentos, por ejemplo, contra el cáncer pueden cambiar mucho su precio, pero la cantidad demandada no va a cambiar mucho porque la gente que consume estos medicamentos para cáncer los tiene que seguir consumiendo sí o sí. Primero, porque no hay sustitutos. Esa es la principal razón, no hay sustitutos. Es decir, yo no tengo un sustituto de un bien, entonces es más difícil que yo pueda hacer algo como de consumidor ante cambios muy bruscos en el precio. Dice, ya. Entonces, este es el caso de un bien inelástico, ¿no? Y un bien inelástico es el que como yo les puse por acá, un ejemplo numérico con un bien X, ¿no? Si ustedes se fijan acá, el precio puede cambiar en 100%, por ejemplo, pero la demanda solamente se reduce a la mitad, ¿no? Un cambio del 100% es, por ejemplo, que el precio pasa de 10 a 20, se duplica, pero la demanda solamente cambia la mitad. No es que la demanda cae en el doble, sino que cae en la mitad, mientras que el precio se duplica, ¿no? Entonces, en este caso tenía un bien inelástico al precio, ¿no? Acá ahora mismo lo pongo, ¿no? La variación relativa o porcentual de Q es menor que P. De acá a acá. ¿No? Entonces, claro, la parte esta de acá
Esta partecita de acá es la que está acá. Y esta partecita de acá es la que está acá. No, entonces, ¿de qué depende la elasticidad-precio de un bien? Ya les dije, sobre todo de la cantidad de sustitutos que tenga un bien, ¿no? Eh, Mientras más sustitutos tenga un bien, más elástico va a ser su curva de demanda. Es decir, eh, el arroz, por ejemplo, que es casi un bien homogéneo en todos, entre marcas. Si es que el precio del arroz sube, yo normalmente lo compro a 2 soles y me lo suben a 2,20 y yo soy casi indiferente entre consumir una marca y otra. Entonces yo fácilmente me puedo pasar a comprar otra marca de arroz, ¿no? Entonces su curva de demanda o en su función de demanda o sus resultados de ventas de ellos van a tener que sus ventas caen mucho ante apenas variaciones pequeñas del precio, ¿no? Caso contrario, si acá, por ejemplo, los medicamentos, ¿qué más? Inicialmente, por ejemplo, al inicio de la pandemia eran las mascarillas, ¿no? Las mascarillas que estaban originalmente, me parece, 50 céntimos cada KN95 o un sol, no estoy seguro. Pasó a valer 30, 80 soles, ¿no? Incluso en Mercado Libre, yo veía unas mascarillas 3M que estaban por los, sí, 80, 100 soles una mascarilla, ¿no? ¿Hasta ahí se entendió? Hasta ahí creo que sí se entiende, ¿verdad? Todo claro. Gracias, Ingrid. Ya está. Entonces, lo que sigue de acá es ver ya la elasticidad de la demanda, pero cuando ustedes ya tienen lo que son funciones de demanda, ¿no? Ya no tienen simplemente, ya no le dan las cantidades, sino que les dan una función, una fórmula, ¿no? Como la que yo hice acá la semana pasada, ¿no? Este de acá. A ver. A ver. Entonces, por ejemplo, a ustedes a veces en los ejercicios veo pasaron un ejercicio, un amigo por acá la semana pasada, por ejemplo, este tipo de ejercicio, ¿no? A veces así les puede venir en las TES o en los exámenes y el procedimiento, ay, se me relajó la piel. El procedimiento es similar a lo que hemos hecho, pero hay que aclarar un par de cosas, ¿no? A ver qué se destrabe acá la computadora. Uy, no responde, ya está. A ver, por ejemplo, y vamos a partir de la fórmula que ya les expliqué acá. Ok. Ya. Entonces yo tengo esto de acá. La fórmula me dice esto. La elasticidad precio de la demanda es igual a la variación de Q sobre el Q original o la cantidad original, que es Q sub cero, voy a aclarar ahí, sobre la variación de P, entre el precio original, ¿no? Ahora, ustedes se acordarán por la ley de extremos y medios que se enseña en secundaria normalmente, que yo puedo hacer esto de acá. Puedo multiplicar delta Q por el extremo que está abajo, que es P sub cero, y Q sub cero por delta P, ¿no? Esto era, por ejemplo, yo tengo una fracción, ¿no? Tengo A sobre B.
pero digamos que A yo puedo expresarlo como C entre D, y B yo puedo expresarlo como E entre F, ¿no? Entonces, esto de acá, operando, yo puedo hacer esto de acá. La ley del sanguchito también le dicen, ¿no? Entonces, ya multiplico los extremos, que está arriba y abajo, que es C por F, y los medios, que son los aquí, D por E, D por E. Y es lo mismo, ¿no? Hasta ahí yo creo que sí se entiende, ¿verdad? Si no, me escriben. Estoy atento al chat también acá en mi celular. Entonces, yo voy a poner acá. Los extremos son delta Q por P sub 0. Delta Q por, por P sub 0 sobre Q sub 0 por delta P, ¿no? Que es lo mismo que yo ponga delta P por Q sub 0. No, es lo mismo. El orden de los factores no altera el producto. Entonces, yo puedo seguir acá. Yo puedo dividir esto de acá, ¿no? Delta Q sobre delta P. Todo esto por el precio sub 0 sobre Q sub 0, ¿no? Entonces, eh, supongo que ya ustedes habrán llevado lo que es cálculo uno, cálculo diferencial, habrán visto lo que es una derivada, ¿no? Una derivada es, te mide básicamente el cambio en Y, que viene a ser ajá, Ingrid en matemática 1, ¿no? El cambio en Y, que puede ser esto de acá sobre esto de acá, que es la variación en Y, en X, perdón, ¿no? Acá está Y, acá está X. Y si ustedes van haciendo esta diferencia, y esto de acá yo les dije originalmente que esto de acá iba a ser, esto de acá iba a ser así, delta P, y esto de acá iba a ser delta Q. Entonces, la derivada lo que te mide es esta variación, pero cuando Q se hace muy chiquito, es decir, cuando Q ya no es tal vez todo esta raya roja, sino es quizás esta rayita rojita, y el precio cambia acá menos. Entonces, si delta Q tiende a cero, esto de acá, estos triangulitos pasan de ser diferenciales o deltas, pasan a ser, pasan a ser diferenciales, ¿no? El triangulito pasa a ser un diferencial. Entonces, eso es lo que yo voy a hacer acá, no voy a sustituir el triangulito por una derivada, no por un diferencial, mejor dicho, propiamente dicho. Entonces, esto de acá va a ser igual a diferencial de Q sobre diferencial de P. Todo esto por P sobre Q, ¿no? Voy a obviar por el momento el sub cero y voy a dejarlo así, ¿no? Así. Esto de acá es la fórmula que está acá. Sino que acá yo les he escrito que la demanda va a ser una función que depende de qué, del precio del propio bien, que es el precio sub 1, que está acá. Va a depender de P sub 2, que está acá, que es el precio de un bien sustituto, por ejemplo. Y va a depender de la renta, que está acá. De la renta al cuadrado todavía lo he puesto, ¿no? Entonces, acá es donde yo indico, la elasticidad precio de la demanda va a ser igual a el diferencial a la derivada de la función de la demanda con respecto de quién, con respecto del precio del bien, ¿no? Por el precio sobre la cantidad, ¿no? Y la cantidad es lo mismo que decir, sí, es Q sub 1, sino que acá yo especifico que está en función del precio del bien, del precio sustituto y del bien sustituto y de la renta, ¿no? Entonces, eh, en el caso de acá, este ejemplo,
¿Hasta ahí se entiende o hay dudas de por qué, pues, de por qué se ha hecho lo que se ha hecho? ¿Cómo se llega a esa función, a esa fórmula? Ay, a ver, hasta ahí está claro, ¿verdad? Si hay dudas, me hacen saber para parar. Entonces, en este caso, ¿cuál será la derivada? Vamos a empezar por esto de acá, por este primer término. ¿Cuál es la derivada de Q con respecto de P1? Entonces, yo me fijo, ¿dónde está P1? P1 solamente está acá, ¿no? Lo señalé en amarillo todavía. Entonces, esto es la derivada de una potencial, ¿no? Entonces, si yo tengo que la variable respecto a la cual yo quiero derivar es P, lo que hago, esto de acá tiene acá implícitamente un 1, ¿no? Elevado al 1, a 1. Entonces, la derivada simplemente consiste en escribir el mismo coeficiente. Este numerito, el exponente, lo bajo al lado del coeficiente, multiplicando. La variable lo escribo igual, pero al coeficiente de la variable le resto 1, ¿no? Y me quedaría así, p elevado a la 1 menos 1. Y esto de acá me va a dar 0, ¿no? Esto de acá me va a dar 0. Y cualquier número elevado a 0 es 1, ¿verdad? Entonces yo en vez de poner todo esto de acá, lo borro simplemente o lo dejo expresado como también multiplicando a 1, ¿no? Entonces, esto de acá va a ser igual a menos 2, ¿no? Entonces, este primer término de acá, la derivada de la función de demanda respecto del precio, va a ser simplemente menos 2, ¿no? Que aparecía acá. En este caso no le he puesto el subíndice, pero se sobreentiende que es respecto de ese bien, ¿no? Entonces ya tengo la derivada de la función. Vamos a ver el segundo término. El segundo término es simplemente P1, que en este caso es el precio del bien, ¿no? Voy a poner P sub 1 o P1 o P nomás, porque en este caso le quité el subíndice. Si fuera acá, acá hubiera quedado 0, 0. Acá también hubiera puesto P sub 0. No, esa es notación simplemente, los subíndices. Entonces, yo voy a dejarlo así con P. ¿Y todo esto sobre qué? Sobre Q sub 1. ¿Y cuál es Q sub 1? Q sub 1 es todo esto de acá, ¿no? Entonces, esto de acá me hubiera quedado así sobre P, sobre todo esto de acá. Vamos a copiar y pegar. Sobre eso de ahí, ¿no? Ahora, eso es cómo se deriva matemáticamente, ¿no? Ahora, normalmente si es que les van a decir, hay la elasticidad-precio cuando el precio es por ejemplo, a un precio de 3. ¿Qué hago en ese caso? Yo ya calculé cuál es la elasticidad-precio de la demanda. Entonces, a un precio de 3, en este caso, a un precio del bien, por eso voy a poner, pues, P sub 1 de 3 te les van a dar por dato normalmente el precio del bien 2 va a ser 4, por ejemplo. Y una renta de 100, calcule la elasticidad, este precio, ¿no? Entonces, con estos datos, yo puedo ya sustituir este P sub 1 acá, acá abajo, el P sub 2 va acá y la renta iría acá, ¿no? Y así es como se calcularía la elasticidad, precio con una función de demanda en forma de fórmula, por así decirlo, ¿no?
Y si yo lo calculo, a ver, con los datos que les he dado, esto sería elasticidad, precio de la demanda, sería igual a -2 por el precio del bien sub uno que es 3 menos 2 por el precio del bien sub uno que es 3 más 3 sobre el precio del bien 2 que es 4 más la renta que es 100 elevado al cuadrado. No, esto de acá va casi. Estos son los paréntesis. Y calculando eso me da -2 por 3 sobre -2 por 3 12 más 100 al cuadrado. Esto de acá me da un valor bien pequeñito que es -0,0000 de nuevo 559. Es prácticamente 0,60, ¿no? Acá 0,0060, ¿no? Y esto de acá en valor absoluto es 0,000060, que es menor a 1. Entonces, como esto es menor a 1, esta demanda es una demanda inelástica. Inelástica. Y si ustedes grafican, probablemente les va a salir lo que les dije, ¿no? Una curva de demanda con esta inclinación así. O quizás así, ¿no? Es un poquito. Comparación de una elástica que probablemente les deba salir algo así, ¿no? Más echada. ¿Sí se entiende? Todo claro, chicos, chicas. Y puras chicas creo, no están. A ver, sí. Está Marisela, Mireya, Michelle, Karina, Ingrid, Ariana y Allison. ¿Está todo claro? Sí. Gracias, Michelle. Genial. Esa es la fórmula B, ¿no? Entonces, para la elasticidad de la demanda, la clase pasada yo les decía que está tanto la fórmula A, que es la elasticidad en un punto, es cuando a ustedes les dan, por ejemplo, le dicen el precio del bien X o cualquier otro bien es 5, la cantidad es 20, pero después pasó que el precio subió a 10 y la cantidad cayó a 10, perdón, también, ¿no? Entonces, cuando tienen este tipo de datos, lo que hacen es usar esta formulita de acá. O pueden usar la otra fórmula que está acá abajo, que les he puesto elasticidad punto medio. Depende que les pida. Ah, ya. Cuando es negativo se considera valor absoluto. Mira, yo normalmente he visto que la elasticidad precio, les he dicho, siempre va a ser negativa. Su signo cuando no operan con valor absoluto va a ser siempre negativa, ¿no? Así como salió acá. Y pero a veces los economistas, los libros lo trabajan con valor absoluto, ¿no? Entonces ahí puede surgir un poco de confusión, pero siempre tengan en claro que la elasticidad precio es negativa, ¿no? Salvo, y como yo dije acá, salvo, que yo puse por acá un ojo, la demanda siempre, la elasticidad precio y la demanda siempre es negativa, excepto en el caso de los bienes Giffen, ¿no? Y los bienes Giffen son unos bienes que tienen demanda, una curva de demanda positiva, así, que es como la curva de oferta. Y pero normalmente la demanda, por eso le dice ley de demanda, la demanda siempre es negativa, ¿no? Entonces la elasticidad de precio es negativa. Es un poco raro los casos de los bienes Giffen, pero se puede dar, ¿no? Pero es muy raro.
Normalmente siempre es negativo, ¿no? Y si lo trabajan con valor absoluto ya depende del ejercicio que les pida, del profesor también. Este, a veces hay preguntas trampa que les ponen, ¿no? Ustedes calculan la elasticidad y les sale, por ejemplo, 0,5, ¿no? Y para marcar está menos 0,5 y está menos 0,5. Lo que tienen que escoger, y si es que no les dicen ningún otro dato, es simplemente escoger la opción negativa, ¿no? A ver, sí. Y acá lo mido pues con valor absoluto, ¿no? Ah, hasta ahí sí está claro, ¿verdad, Ingrid? Para... Gracias. Muy bien. Entonces, les decía que cuando ustedes les dan datos, por ejemplo, le dicen el precio del tal bien era 5, pasó y su cantidad era 20, pasó, su precio subió a 10 y su cantidad se redujo a 10, pueden usar esta fórmula de acá o esta fórmula de elasticidad punto medio, ¿no? Que este también se calcula con dos puntos, ¿no? Ustedes pueden decir ya, muy bien, mi P sub 1 va a ser este de acá, mi precio 1 o mi precio inicial va a ser 5, mi cantidad inicial va a ser 20, segundo precio o mi precio después del cambio, mi P sub 2 va a ser 10 y mi Q sub 2 va a ser 10 también, ¿no? Y estos datitos de acá los sustituyen acá, ¿no? Q2 sería 10, el Q sub 1 sería 20, ¿no? 10 menos 20 sale acá menos 10, acá hacen lo mismo, pero lo parten entre 2 y luego lo dividen entre esto de acá, ¿no? Esto de acá es lo que yo hice acá, ¿no? Con los mismos datos, yo le dije que este de acá iba a ser mi precio 1, mi cantidad 1, mi precio 2, mi cantidad 2, ¿no? Entonces, yo puedo empezar calculando por partes, ¿no? Primero la parte en azul que está acá arriba, que es Q2, que es 10, menos Q1, que es 20, y lo mismo acá, ¿no? Sino que abajo es suma. Sumo 10 más 20 entre 2, me va a dar menos 10 sobre 15 y esto de acá me va a dar menos 0,67. Ya tengo el numerador de la parte de arriba de la fórmula y hago lo mismo para P, ¿no? El precio sub 2 que yo le dije que era 10 menos el precio sub 1 que era 5, me va a dar 5. La suma de ambos abajo es 15 partido 2 es 7,5 y y la división entre 5 y 7,5 es 0,67. Y esto de acá ya sustituyendo tanto el numerador como en el denominador, me iba a salir que este bien tenía una elasticidad unitaria, ¿no? Y la elasticidad unitaria es cuando el precio varía en 1%, la cantidad demandada también va a variar en 1%, ¿no? Es como que se empatan, ¿no? Entonces, eso es con lo respectivo a las tres fórmulas de elasticidad, ¿no? De la demanda. Elasticidad precio de la demanda. Puede ser la fórmula C si tienen o la fórmula A si es que tienen puntos, y para el caso que tengan funciones como este tipo usan la fórmula la B, ¿no? La que es esta de acá. Y para eso tienen que estar también al día ustedes con lo que son las derivadas, ¿no? Porque, ¿qué pasa si les toca a un profesor que les ponga esto de acá, ¿no? Les dice la cantidad del bien X depende del precio del bien X, eh, del precio del bien Y y de la renta. Y les da una función como esta. Les dice el logaritmo natural del precio de X más el precio de Y al cuadrado más E elevado a la renta. Les puede decir así, ¿no? Y acá, por ejemplo, la variable está a derivar es esta de acá nomás. Por ejemplo, acá, esta de acá es simple, ¿no? Esta como la variable está acá abajo y tiene un exponente, pues el exponente se baja
la variable queda igual, se resta 1 y ya está. Pero en el caso del logaritmo de x, su derivada va a ser esta de acá. La derivada es 1 sobre el precio de x, ¿no? Pues algunos ven logaritmos y se asustan, ¿no? Pero la derivada de esta cosita de acá es simplemente 1 sobre el precio de x. Ahora, si a ustedes les dan esto de acá, logaritmo, por ejemplo, y les ponen acá precio de x más 2 veces el precio de x nuevamente, o no, les ponen ya, el precio de x pero elevado al cuadrado. No, derívame eso. En ese caso, la derivada va a ser esto de acá. Van a tomar lo de adentro, todo esto de acá, y lo derivan como si fuera una función una normal, ¿no? Entonces la derivada de px es 1, ¿no? La derivada de cualquier... Esto de acá más la derivada de px al cuadrado es 2 x, y esto de acá se le resta 1, acá queda 1, ¿no? Sino que no lo pongo. Y abajo escriben lo mismo que está en el paréntesis, es decir, esto de acá. Precio de x más px al cuadrado. Y ya está la derivada, ¿no? Esta acá sería la derivada del logaritmo natural. Ay, sería la derivada del logaritmo natural del precio de x más el precio de x al cuadrado sobre el precio de x, ¿no? No es nada complicado, en internet pueden encontrar las tablas de las fórmulas de las derivadas, pero es solamente como una forma extra, ¿no? Que a veces los profesores les pueden poner para complicar, para ver si es que están al día en las matemáticas, ¿no? Hasta ahí sí está todo claro, o ha surgido más dudas sino para ya ver lo que es un poco la elasticidad renta, que es casi lo mismo, ¿no? Que lo que estamos viendo respecto al precio. A ver, quedo atento un momento a sus mensajes, a sus dudas que tengan. Ay, bien, si no hay dudas, continuamos entonces con lo que es la elasticidad renta, ¿no? Y la elasticidad renta eh, es lo mismo busca lo mismo que lo que buscábamos con la elasticidad la elasticidad precio, ¿no? De la demanda, sino que ahora vamos a ver cómo cambia la cantidad demandada ante cambios porcentuales en la renta del individuo, ¿no? Antes hablábamos de cambio porcentual en el precio del bien, ahora vamos a asumir que eso se mantiene constante y que la que cambia es la renta, ¿no? Entonces, la fórmula es similar, si ustedes se dan cuenta, es variación de Q sobre Q, y lo que cambia es acá, simplemente la variación ya no va a ser respecto de P, sino va a ser respecto de la renta, ¿no? Entonces, acá les puse un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si es que... eh, las compensadas y las marshallianas, como no lo he visto en el sílabo, no... La marshalliana sí les hablé un poco en la tutoría 2, me parece, les expliqué de cómo se derivaban las demandas, la marshalliana. La compensada no lo tratamos, pero si es Ah, que... hola, Dime. buenas tardes. Sí, lo que pasa es que mi sílabo sí está. Creo que el sílabo que usted tiene es de Economía y Negocios Internacionales, ¿verdad? Ajá. Yo soy Sí. Economía. Ya. A ver, mándame tu sílabo, pero a ver, vamos a ver lo que es la... A ver,
Sí, La claro, verdad. yo se lo envío por WhatsApp, no se preocupe. Ahora envíalo ahora para verlo, pero claro, yo me estoy guiando del sílabo que me han pasado. Y por ahí también trataban lo que era la demanda marshalliana y la demanda, la ordinaria nomás, que es la marshalliana. La hicksiana o la compensada no lo vi, por eso no lo traté, ¿no? Pero la forma de derivarlas gráficamente era así, ¿no? A ver, ustedes tenían una curva las curvas de indiferencia que son las posibilidades del consumidor, ¿no? Que normalmente son curvas de este tipo y tienen una recta presupuestaria, ¿no? Que es la que les indica las posibilidades del individuo. Y en este punto de acá, donde son tangentes, acá, a ver, acá en este punto de acá, se dice que el individuo maximiza su bienestar, ¿verdad? Entonces, acá yo puedo tener una cantidad sub cero, un precio sub cero. Entonces, esto de acá, sí lo traté, está grabado también ahí en el canal de YouTube, donde subo las tutorías, o también acá en el propio Google Meet queda grabado. Cuando hay un aumento en el precio Ah, no, aguanta. No era precio, estoy confundiendo. Acá era cantidad de otro bien. Acá era la cantidad, por ejemplo, del bien Y sub cero, ¿no? Acá es bien Y, acá es bien Q, por ejemplo. O bien X, ustedes normalmente se trabaja, ¿no? Entonces, teníamos esto de acá. Entonces, ante cambios ante variaciones en el precio de la recta presupuestaria, la recta se contrae de esta forma, gira, les decía, ¿no? A la recta amarilla. Y dadas las preferencias, normalmente se tiende a cruzar en otro punto que puede ser por acá, ¿no? Un punto, la nueva curva estará por acá y asumimos que la cantidad de Y se mantiene igual, pero la cantidad de X ha cambiado acá a X sub 1, ¿no? Y esto de acá, vemos que hay una disminución en X sub 1, perdón, en la cantidad consumida de X sub 1 ante un aumento del precio, ¿no? Del bien X. ¿No? Entonces, si yo llevo esto de acá a un plano donde yo dibuje acá nuevamente, acá X, pero acá ya no va a ir el bien Y, sino el precio del bien Y, yo puedo arrastrar esto de acá, así. Imaginen que son líneas perfectamente dibujadas. Acá tengo 0, X sub 0, y acá tengo el X sub 1. ¿No? Entonces lo que pasó fue que hubo un aumento del precio que inicialmente me daba esta cantidad. Hubo un precio sub cero al cual yo estaba en equilibrio acá y aumentó a un precio sub 1, ¿no? Que está por acá. Y la nueva cantidad demandada estaría por acá. Entonces, yo tengo dos puntos acá que si yo los uno, me va a dar una curva de demanda, ¿no? Y esta curva de acá es la famosa curva o la demanda marshalliana o demanda ordinaria, ¿no? Que surge del proceso de optimización, les decía. Esta era la demanda marshalliana, o curva de demanda ordinaria también se les dice, ¿no? Matemáticamente, si tú tienes ya una función de utilidad, a ver, creo que no lo tengo el archivo acá, pero vamos a plantearnos. Supongamos que yo tengo una función hasta ahí sí está, sí se entiende, ¿verdad? Cómo se deriva la curva de demanda marshalliana surge de este proceso de optimización de la gente, donde
se asume que somos seres racionales y que siempre están constantemente en busca de optimizar su bienestar, ¿no? Por eso que siempre buscamos alcanzar la curva de diferencia más alta ante cambios en el precio. Ahora, normalmente ustedes en economía les dan esto, ¿no? Le dicen la función de utilidad depende de X y de Y, tal que X va a ser 0,5 elevado al cuadrado y Y va a ser 0,5 también elevado, perdón, elevado a la 0,5, ¿no? Y les dicen, encuentre el bienestar del consumidor, ¿no? Lo que se hace acá es utilizar lo que yo les dije también en la tutoría, era la, la condición de, o la ecuación de Euler, ¿no? La ecuación de Euler. Y la ecuación de Euler era esto de acá, nos decía que la utilidad marginal de X partido la utilidad marginal de Y debía ser igual a la relación de precios, ¿no? A PX sobre PY. Esta es básicamente la condición que nos dice que la pendiente de la recta presupuestaria va a ser tangente a la curva de indiferencia, ¿no? Entonces, por derivada, yo sé que esto de acá se resuelve así, ¿no? La utilidad marginal de X va a ser 0,5. Esto de acá, X, va a quedar elevado a un exponente negativo porque se le resta 1 sobre la utilidad marginal de Y. La verdad, esto de acá está multiplicando. El Y queda acá, queda como constante. Y después derivamos respecto de Y, ¿no? Cogemos esto como variable, esto como constante. Y como es constante, va a quedar acá nomás 0,5 X con su exponente. El que se reduce es el de la Y. Y todo esto de aquí va a quedar elevado al precio de X. No, perdón, va a ser igual a la relación de precios, ¿no? Y si ustedes resuelven esto, les va a quedar esto de acá. Que Y, acá este es negativo. Esto de acá les iba a quedar que Y iba a ser igual al precio de X partido el precio de Y por X, ¿no? Lo siguiente que se hacía acá, estoy corriendo un poco por el tiempo, era sustituir este Y demandada o Y sub D en la restricción presupuestaria, ¿no? Que la restricción presupuestaria nos dice que una renta M va a ser igual a el precio de X por el precio de, perdón, el precio de X por X más el precio de Y por Y. Y sí, entonces si yo tengo una renta M, precio de X por el precio de y acá el Y lo sustituyo, ¿no? El que yo he obtenido acá, que es precio de X sobre precio de Y por X, ¿no? Entonces precio de X por el precio de Y por X. Y acá simplifico esto con esto. Y esto de acá me va a dar así. M va a ser igual a Px por X. Acá tengo otro Px por X. Este es 2 precio de X por X. Y la cantidad demandada óptima de X este ya es la demanda marshalliana, ¿no? Se le conoce como demanda ordinaria, ¿no? La marshalliana, de Marshall lo voy a poner, es la renta partida 2, el precio de X. Y esto de acá, este X sub D, yo lo sustituyo acá, en lo que yo tuve acá, este X acá, en la primera, en lo que me salió con la ecuación de Euler, ¿no? Y esto de acá me iba a dar que Y sub D va a ser igual a Px sobre Py, multiplicado X, ¿no? Y X es M sobre 2 precio de X. Y yo sustituyo acá. Perdón, simplifico, ¿no? Esto se va
y me queda M sobre 2 veces el precio de Y. Y así es como yo encuentro la curva de demanda, las ordinarias o las marshallianas tanto de X y de Y, ¿no? Que es la marshalliana de Y. Hasta ahí se entiende, se entendió, si no, yo lo tengo grabado, también esto queda grabado, y la próxima clase lo podemos ver ya con un poco más de detenimiento, ¿no? Y ya también explico de paso lo que es la Higgsana para los que estén interesados. A ver, hacer las 4. Uy, 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 uy. Ahí, como te dije, Ingrid, en la descripción del grupo ahí dejé un canal de YouTube donde están las tutorías pasadas, donde al inicio pues, tratamos un poco esto de acá de la demanda marshalliana, ¿no? La compensada, como no lo vi en el sílabo, no lo traté, pero ya el viernes que nos toca también lo podemos ver, ¿no? Porque esa es la idea, que vengan acá con propuestas de temas y resolverlo, ¿no? Entonces, a ver, en los 4 minutos, un poco más que me queda, voy a hablarles sobre ya la elasticidad de la renta, ¿no? Que nos medía básicamente, es el mismo procedimiento que hicimos, sino que en vez de poner variaciones de P, ponemos variaciones en la renta, ¿no? Entonces, la clasificación ya no va a ser en elástico, inelástico, sino que va a ser esta clasificación de acá, ¿no? Si yo tengo que la elasticidad renta es mayor a 1, vamos a estar hablando de un bien de lujo, ¿no? ¿Por qué de un bien de lujo? Porque se asume que cuando un individuo tiene una renta normal, ¿no? O una situación promedio, si su ingreso se aumenta, acá, por ejemplo, en este caso, yo puse, ¿no? Que mi renta aumenta en 33%, la cantidad demandada de ese bien que yo consumo va a aumentar en 50%, ¿no? Entonces, cuando se producen que mis cambios en la demanda de cierto bien es más alta, es en términos porcentuales que lo que yo he ganado por aumento de renta, se dice que estamos hablando de un bien de lujo, ¿no? Por ejemplo, este, un bien de lujo puede ser, por ejemplo, ahorita que se me venga a la mente, por ejemplo, cierto tipo de filetes que venden o las carnes, por ejemplo, ¿no? Uno normalmente o una persona promedio suele consumir pollo, porque, por ejemplo, el kilo del pollo está alrededor de 9, 10 soles aproximadamente, mientras que actualmente el kilo de carne está a 30 soles el kilo, más o menos, ¿no? Entonces, si una persona recibe un incremento, por ejemplo, de 33% en su salario, se espera que la cantidad de carne que vaya a aumentar, que vaya a consumir, perdón, tras ese aumento ya no sea de 33%, sino tal vez 34, 35, es decir, una cantidad mayor, ¿no? Con respecto a la renta. Eh, ¿Y qué pasa cuando la elasticidad sale un valor entre 0 y un valor igual a 1? Es que estamos hablando de un bien normal, ¿no? Por ejemplo, si es que mi renta aumenta en 50%, supongamos, ¿no? Mi demanda, por ejemplo, de arroz, por ejemplo, no, de arroz, no, digamos, un bien normal que se consume es, por ejemplo, el yogur, cierto tipo de mantequillas, ¿no? O, por ejemplo, el transporte público, ¿no? Este, ciertos bienes que son no de primera necesidad, pero que son de consumo cotidiano, ¿no? Entonces, se clasifica a los bienes en función de cómo cambian su demanda en función de las demandas del individuo, ¿no? Acá es un poco más claro, esto de acá lo dejo para el último. En el caso de un bien inferior, decimos que
el cambio porcentual en R ha sido menor, ¿no? O ha sido, perdón, así, cuando es menor que cero es que le sale una elasticidad negativa. ¿Y por qué les va a salir una elasticidad negativa? Es bien, porque acá arriba el cambio porcentual en Q va a ser negativo, o bien porque el cambio porcentual en la renta va a ser negativo, ¿no? Entonces, digamos que el cambio porcentual en Q es negativo, ¿no? Entonces, ¿qué me está diciendo ahí? Eh, ignoren el cálculo de acá, que obviamente no les va a dar 50%, pero si mi renta aumenta 50%, la cantidad de dicho bien va a disminuir en 50%, ¿no? Y yo el ejemplo que les ponía la semana pasada era de que, por ejemplo, si es que a mí me aumentan la renta, yo voy a dejar de usar, por ejemplo, el transporte público, voy a dejar de ir en combi, o, bueno, en Lima mayormente hay combis, ¿no? Yo como soy de Chimbote, acá hay lo que son unos autos pequeños colectivos, allá también creo que hay, ¿no? Entonces, si mi renta aumenta, quizás yo ya voy a dejar de consumir ese bien para preferir irme en taxi, irme, ¿no? Por ejemplo, entonces mi renta aumentó, pero la cantidad de ese bien disminuyó, ¿no? Es por eso que sale, hay una variación negativa, partido de una variación positiva me da un resultado negativo, no es un bien inferior, considerarlo inferior. El otro caso, en que esto sea positivo y esto sea negativo, que me indica, ¿no? Que cuando mi renta disminuye, yo voy a consumir más de ese bien, ¿no? Si mi renta disminuye, yo voy a ir quizás más en combi, más en colectivos, más en algún medio de transporte que me resulte más cómodo para ahorrar, ¿no? Porque, y como ya justamente se enlazó acá el tema, yo soy un consumidor óptimo, un homo economicus que siempre está constantemente buscando la mejor combinación de bienes de acuerdo a la a mi restricción presupuestaria, ¿no? Que viene graficada por estas rectas, ¿no? Entonces, acá se van a dar cuenta cómo es que lo que hablamos desde la primera clase está relacionado con lo que hablamos hasta ahora, ¿no? Entonces, si yo soy un consumidor óptimo cuya renta disminuye, lo normal es que yo consuma más de bienes inferiores, ¿no? Que viaje más en taxi, que consuma quizás eh, carne de menor calidad, que consuma quizás pan de pan, harinas y todo lo que consumimos de calidad inferior, ¿no? Por eso le dice bienes inferiores. Y lo último era la renta, el bien neutral a la renta, ¿no? Entonces, la única manera de que esto sea cero es que el denominador no puede ser cero, es por una ley matemática. La renta no, esto de acá no va a ser cero. Lo único que puede ser cero acá es esto, cero, ¿no? Porque si usted, porque, entonces, si esto es cero, esto va a ser cero. ¿Qué me indica esto? Que ante variaciones en mi renta, ya sea positivas, ya sea negativas, yo no voy a consumir, mi cantidad demandada de ese bien me va a dar igual, ¿no? Supongamos que yo consumo y se le dice que son bienes neutrales a la renta, ¿no? Entonces, supongamos que yo soy un individuo que no lee, ¿no? Si yo no leo, por más que mi renta aumente o disminuya, yo no voy a comprar más libros, ¿no? Entonces, para mí, los libros serían un bien neutral a la renta, ¿no? Esa es la interpretación. ¿Hasta ahí ha quedado claro o hay alguna cosita que aclarar? Van confirmando chicos, no, chicas, son puras mujeres acá. A ver, si no, para ya ir cerrando. Por favor, no se olviden de llenar el cuest. Quisiera mandarles ahorita por acá el link de asistencia, a ver si es que me da. Creo que no. Pero ahí en la descripción del grupo está el link de asistencia. Lo llenan, por favor, para que la universidad tenga feedback sobre las tutorías, sobre si está yendo bien, si está yendo mal, eh, para ver si seguimos con esto, si no seguimos con esto, ¿no? A ver, a ver. Y ya la próxima clase les voy a hablar pedido de Ingrid un poco sobre demanda compensada y vemos ya lo que es excedente del consumidor, que también lo traté la clase pasada.
Este, ¿qué más? ¿Qué más? Y eso, ¿no? Porque está... Ah, ya, Ingrid, me mandas tu sílabo porque yo estaba pidiendo sílabo de economía, no me habían mandado. ¿Me lo mandas por ahí o por acá también para tenerlo en cuenta y poder ir viendo los temas siguientes? Este, sí, eso de ahí. A ver, ok, va. Ahí está, y les envío el link. Lo llenan, por favor. Y de aquí, recuerden poner el nombre del tutor, a veces se olvidan, ¿no? Mi nombre es Ernesto Alonso, de un obeso, lo ponen ahí. Les da en sí la opción para calificar, ¿no? Para escoger el horario de hoy día, también creo que les piden su correo UPN y envían, ¿no? Y califican. Bien, eso sería todo por hoy día. Y nos estamos viendo el viernes a las 9 de la mañana. Se cuidan, chicos. Chicas, perdón, chicas. Gracias, Michelle. Cuídate.